A continuación explicaremos tres ejercicios respecto a las ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales y pues el método de resolución por Laplace. El primer ejercicio que tenemos aquí es una ecuación diferencial de segundo orden y que no es homogénea, ya que no está igualada a cero y podemos observar que aquí está igualada a una variable t que no es acompañada de y. Entonces, para iniciar, vamos a resolverla por la transformada de Laplace. Entonces, el primer paso sería aplicar la transformada a ambos lados. Primero, aplicaremos la transformada en la parte izquierda, luego en la parte derecha. Observemos que tenemos dos valores iniciales. Un valor inicial cuando y vale 0 y es igual a 0. Y un valor inicial cuando, o pues un valor evaluado en la derivada de y en 0, el cual nos indica que es igual a menos 13. Entonces, al realizar la transformada de Laplace obtenemos los siguientes valores. Mediante propiedades de la transformada, podemos separar la transformada de una suma. En este caso sería la de la segunda derivada, la primera derivada y. La podríamos separar de la forma como aparece por pantalla. Esto se debe a una propiedad de la transformada de Laplace. Por el otro lado, tenemos que la transformada de t es 1 sobre s al cuadrado. Eso ya está en la variable de s. Ya pasamos de la variable t a la variable s. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la transformada a ambos lados. Ya observamos como pudimos separar en la parte izquierda. Y observamos que la transformada de la segunda derivada tenemos también por propiedades que es s al cuadrado por la transformada de y, en este caso, menos s por el valor inicial en y sub 0, menos el valor inicial en la derivada de y. Esos valores, los valores iniciales que observamos ahí en la parte superior derecha, esos nos sirven para poder resolver la ecuación diferencial por el método de Laplace. También podemos encontrar el valor de Laplace aplicada a la primera derivada. Entonces, para simplificar el trabajo, vamos a tomar la transformada de Laplace de y como L, ya que vamos a encontrar muchas expresiones de la transformada de Laplace de y. Entonces vamos a colocarla como L por simplicidad. Es una letra que nos va a representar esta expresión por simplicidad. Entonces tenemos que, al reemplazar los valores en la ecuación, de nuevo nos quedaría s al cuadrado por L, que sería en este caso la transformada de Laplace de y, más 3 menos 4s por L, más 4L igual a 1 sobre s al cuadrado. Aquí podemos encontrar que se repite la L en varias expresiones de la parte izquierda. Podemos realizar una factorización y nos quedaría s al cuadrado menos 4s más 4. Esto, como ya podemos ver, es un factor, lo podemos factorizar, es un trinomio cuadrado perfecto, y entonces lo factorizamos como s menos 2 al cuadrado. Eso nos quedaría igual a 1 sobre s al cuadrado menos 3. La facilidad que nos da Laplace es que podemos trabajar aquí con expresiones que podemos realizar de forma algebraica. Por ejemplo, en este caso pudimos factorizar este trinomio cuadrado perfecto y lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces, pasándolo al otro lado a dividir, nos quedaría de la siguiente forma. El s menos 2 al cuadrado dividiría ambos factores a menos 3 y a 1. Y como 1 también estaba dividido por s al cuadrado, pues quedaría dividido entre los dos, entre s al cuadrado y por s menos 2 al cuadrado. Vamos a realizar este proceso mediante fracciones parciales. Primero vamos a realizar las fracciones parciales del primer término, que es 1 sobre s al cuadrado por s menos 2 al cuadrado, ya que el otro lo podemos sacar por tablas de las transformadas de Laplace. Para realizar las fracciones parciales, entonces utilizamos las variables, o bueno, las constantes. En este caso van a ser constantes, ya que vamos a encontrar valores que nos ayuden a separar esta expresión en varias fracciones. Da eso su nombre, fracciones parciales.
Entonces tenemos A más B más C más D y vamos a igualar todo esto a 1. En la parte de abajo del denominador podemos ver que uniendo pues va a quedar el mismo denominador de 1 sobre s al cuadrado por s menos 2 elevado al cuadrado. Y en la parte de arriba del numerador vamos a multiplicar como realizar una fracción normal y eso lo vamos a igualar a 1. Para poder realizar este despeje necesitamos encontrar obviamente los valores de A, B, C y D. Entonces cada uno de estos valores vamos a empezar a darle valores a S para poder encontrar los valores de A, B, C y D. En el primer caso vamos a darle un valor de S es igual a 0 para que se cancelen los que están multiplicados por S, ya que cuando pues S sea 0 va a multiplicar a los demás valores y los va a hacer 0. Al multiplicar esto vemos que lo único que no daría 0 sería C y nos queda expresado en C por 4 igual a 1, lo que nos da una fracción de un cuarto. Luego pasamos a tomar el valor de S igual a 2, también con la misma intención de eliminar ciertos factores para que nos quede solamente una constante y que podamos saber cuál es su valor. En este caso sería A, que también nos da un cuarto. Para los otros dos ya no podemos reemplazar valores que a nuestra conveniencia para que nos den valores de las constantes, pero podemos seguir reemplazando valores cualesquiera. En este caso vamos a reemplazar por valores pequeños, valores moderados, para poder realizar una ecuación 2 por 2. 2 por 2, ¿por qué? Porque obviamente no se van a cancelar estas constantes b, d, o no se van a poder dejar solas estas constantes b y d para poder saber su valor, sino que vamos a tener que hacer una ecuación de 2 por 2, como aparece en la parte de abajo. Reemplazando s por 1, entonces nos quedaría la expresión de arriba, y reemplazando s por 3 nos quedaría la expresión de abajo. Realizando esta ecuación, yo ya la realicé pues para ahorrar más tiempo, entonces solamente sería una ecuación 2 por 2 en donde podemos realizar cualquier método, sustitución, eliminación, cualquiera, y podríamos encontrar ya el valor de b, que sería es igual a menos un cuarto, y el valor de c, que es igual a un cuarto. Una vez ya obteniendo esos valores, el de a, b, c y d, lo que pasamos es a reemplazar. Hay un pequeño error, ahí no sería C sino D, en la parte es igual a un cuarto. Y entonces lo podemos corregir, o sea, para tener en cuenta que no sería C igual a un cuarto, sino D igual a un cuarto, en la parte de abajo. Listo, entonces pasamos aquí a escribirlo como fracciones parciales y teniendo en cuenta que todavía estamos en el dominio de Laplace. Ahora, para pasar al dominio otra vez en el que teníamos al principio, que era la y que dependía de t, vamos a realizar la inversa de Laplace. Entonces a ambos lados, la inversa pues de Laplace de y, obviamente sería y. Y podemos ver que aquí las fracciones parciales que tenemos se pueden realizar su inversa por tabla. Otra propiedad de la linealidad de Laplace es que se puede realizar su inversa de la suma, es la inversa de cada uno de los factores. Entonces aquí podemos encontrar que, por ejemplo, la inversa de un cuarto por 1 sobre s sería un cuarto de vt. La inversa de 1 sobre 4 por 1 sobre s al cuadrado sería t sobre 4. Y así sucesivamente con los demás, como puede verse por pantalla, así quedaría. Podríamos expresarlo ahí en la parte donde queda e a la 2t por t. Hay otro factor que también es t por e a la 2t, que lo podríamos agrupar en un solo factor, que quedaría menos 11 cuartos de e a la 2t por t. Pero lo vamos a dejar en esta forma, pues para indicar solamente que pues el valor, todo lo que nos dio está expresado en esta fórmula. Pero también se podría reducir un poco. Entonces con esto concluimos el ejercicio de la transformada de Laplace de segundo orden y continuamos con otro que tiene que ver involucrado con el método de la convolución. Ese es el método que vamos a encontrar que tiene que ver involucrado con el método de la convolución. Otra vez tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Los dos ejercicios son de segundo orden, ya que así se piden las especificaciones. Entonces tenemos y a la 2
y, segunda derivada de y más y igual a f de t. O el mismo proceso, realizamos la transformada de Laplace a ambos lados. La transformada de f de t ya la pasamos al dominio de S, entonces sería f de S, la representamos siempre, o pues así aparece en muchos libros y así la tenemos como teoría. La representamos como f mayúscula y en el dominio de S. Aquí también ya nos saltamos el paso de mostrar que la transformada de Laplace de la segunda derivada de y es igual a s al cuadrado por l menos s por y sub 0 menos la derivada evaluada en cero. Entonces ya nos ahorramos este paso y ya pasamos directamente a reemplazar. No nos olvidemos que L es el símbolo que nos va a representar a la transformada de Laplace de Y. Una vez ya tenemos expresado S al cuadrado por L más L igual a f de S, entonces vamos a factorizar L como el anterior ejercicio. Entonces pasamos a dividir S al cuadrado más 1 y eso lo pues dividimos a ambos lados, entonces se cancelaría en la parte izquierda y quedaría abajo en el denominador de la parte derecha. Entonces, como podemos observar, esa es una de las facilidades de la transformada de Laplace. Nos permite trabajar con procesos algebraicos. Ya lo había mencionado anteriormente, pero pues cabe destacar este. Bueno, entonces, para poder ya tener el valor, el resultado de y, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada inversa, devolvernos lo que teníamos. Entonces, primero, pues realizaríamos la transformada inversa en la parte izquierda, quedaría y. Y en la parte derecha, entonces aquí ya es donde viene involucrada la parte del método de la convolución. El método de la convolución es un método que nos permite encontrar la transformada inversa de una multiplicación de transformadas. Podemos encontrar aquí, podemos localizar que hay dos transformadas multiplicadas. Son para dos transformadas multiplicadas que se realiza este proceso de convolución. El primer caso que tenemos aquí es f de s, que su inversa sería f de t. Y el segundo caso sería 1 sobre s al cuadrado más 1, que su inversa sería igual a seno de t. Entonces vamos a representarlo, se representa así, f de t convolución con seno de t. Y una forma es la forma pues más explícita de escribirlo sería la integral desde 0 a t de f en dominio de y, seno evaluado en t menos y con respecto a y. Entonces aquí esta ya sería la solución, ya utilizamos el método de la convolución, lo representamos de esta manera y esta sería la solución. Aquí ya está representado en el método de la convolución. A continuación vamos a trabajar con este sistema de ecuaciones diferenciales de 3×3. Aquí ya está representado de forma matricial. Es una ecuación diferencial de 3×3 porque podemos ver que en la matriz de coeficientes hay una matriz de 3×3. Ya está representada en su forma matricial. Pasamos entonces a hallar el determinante A menos lambda por la matriz identidad. Y entonces es lo que obtenemos aquí en la parte derecha. Entonces en la diagonal vemos que se está restando lambda. Ese es el proceso que se sigue para poder realizar este tipo de ecuaciones diferenciales por este método de matrices. Vamos a utilizar esto es muy importante entender los autovalores y valores propios, ya que son muy importantes en la práctica de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a encontrar primero el determinante de esta matriz y lo vamos a igualar a 0. Entonces, al igualarlo a 0, podemos factorizar esta expresión que nos queda en la parte de abajo. ¿Qué expresión es? Es una expresión cúbica y la podemos factorizar. Entonces, primero factorizamos lambda al cuadrado, nos quedaría lambda menos 2. También factorizaríamos el 12 lambda, que está factorizando a lambda menos 2.
Y vemos que nos está quedando el factor lambda menos 2 repetido. También lo podemos factorizar y nos quedaría lambda menos 2 y nos quedaría un trinomio cuadrado perfecto, que sería lambda al cuadrado menos 12 lambda más 35. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2, que sumados nos den menos 2 y multiplicados nos den 35. Evidentemente es menos 5 y menos 7. Sumados dan menos 2 y multiplicados dan 35. Entonces, eso como es igualado a 0, ya sabemos que los valores de lambda son lambda es igual a 2, lambda es igual a 5 y lambda es igual a 7. En este caso nos dieron valores de lambda diferentes. Algunas veces nos dan valores repetidos o algunas veces también nos dan valores imaginarios. Bueno, continuando entonces vamos a reemplazar ya cada uno de los lambda. Entonces empezamos reemplazando el menos que se coloca ahí, pues solamente es simbolizando que se reemplaza lambda 2, pero pues en sí en la matriz se va a reemplazar por menos 2, ya que va con un menos. Como nos podemos devolver y podemos ver que lambda va con menos, pero evidentemente es lambda igual a 2, y lambda igual a 7 y lambda igual a 5. Bueno, entonces al reemplazarlo nos quedaría en la matriz que tenemos aquí. Realizamos operaciones de fila. Entonces primero dividimos entre 5 la fila 3 para poderla dejar en términos más trabajables. F1 la dividimos entre menos 7 para que nos quede solamente en términos de 0 y 1. Podemos ver que ya se podrían cancelar la fila F de 3 y F1 y eliminamos una fila. Siempre eliminamos la fila de abajo. Entonces nos quedaría en la parte de arriba 1, 0, 0, 0. No olvidemos que esta es una matriz aumentada. Entonces en la parte derecha siempre va a estar los ceros. Y también entonces podemos aquí, el proceso que aparece en la derecha de menos 8 F1 es un proceso que se realizó para poder cancelar el 8 que está en la fila 2. Entonces multiplicaríamos a la fila 1 por menos 8, entonces quedaría menos 8 y los demás pues son ceros. Y lo sumaríamos con la fila 2, entonces se cancelaría el 8 y quedaría normal la fila 2, solamente que ya no con el 8. Bueno, entonces ya nos dan unos valores de x2, que sería igual a 0, que es el que está multiplicado por 1, 5x1 más 4x3 igual a 0. Realizamos el despeje correspondiente. Ya sabemos que x2 es igual a 0 y x1 sería igual a menos 4 por x3 sobre 5. Vamos a darle un valor aquí a conveniencia a x3, 5. ¿Por qué? Porque si reemplazamos el 5 en x3, entonces se cancelaría el 5 con el 5 y nos quedaría que x1 es igual a menos 4. Sabiendo que x1 es igual a menos 4, entonces lo reemplazamos en la anterior, que sería 5 por menos 4, sería menos 20. Y x3 es 5, entonces sería 20. Entonces si no se cumpliría que nos daría 0. Ya sabemos entonces que x2 es igual a 0 y x3 pues ya sabemos que es igual a 5. Entonces ese sería el primer vector que estamos hallando para encontrar la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Seguimos con 7. Para no alargar tanto el proceso, ya sabemos que hay que hacer lo mismo, Gauss-Jordan, aplicar Gauss-Jordan en cada uno de los lambda. Entonces, en este caso 7. Lo reemplazamos. Ya otra vez cabe aclarar que aquí no sería lambda igual a menos 7, sino que lambda 7 se colocó el menos solamente porque se reemplaza al final se resta de la diagonal, el lambda. Entonces en sí sería 7, pero pues le colocamos el menos 7 para recordar que se está restando de la diagonal. Simplemente eso. No quiere decir que que sea un menos 7 y pues se esté restando, entonces daría positivo. No, es solamente como para recordarlo. Bueno, entonces continuando, aquí ya tendríamos la matriz. Después de haber realizado Gauss-Jordan, nos quedaría en términos de menos 5x1, menos 7x2 igual a 0. Lo mismo, un sistema de ecuaciones, en donde en este caso por conveniencia vamos a decir que x2 es igual a menos 5. Lo mismo para poder cancelar en la parte donde aparece x1 igual a 7 por x2 sobre menos 5. Y pues que nos quede nomás que x1 es igual a 7. Entonces el vector nos quedaría 7, x2 sería igual a menos 5 y x3 de un despeje que menos x2 es igual
que x3 es igual a x2, entonces también nos quedaría que x3 es igual a menos 5. Lo mismo en la parte de abajo, pero ahora con lambda 5. Y obtenemos entonces los tres vectores. El vector 2 es 7, menos 5 y menos 5. Vector 3 menos 7, 3 y 5. Y entonces aquí ya nos quedaría la solución. La solución se representaría x de t es igual a una constante arbitraria, C1, por el vector menos 4, 0 y 5, que sería el vector 1, y multiplicado por e, que está elevado a lambda por t. Entonces en este caso lambda sería 2, entonces e a la 2t, más una constante arbitraria multiplicado por el segundo vector, por e a la 7t, que sería el segundo lambda, y por último más c3, que sería una constante arbitraria multiplicado por el vector 3, y por e a la 5t, que sería lambda 5. Y ese sería el final de los tres procesos, de los tres ejercicios. Mm, Espero que hayan estado bien explicados y muchas gracias por su atención. Hasta luego.